Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Escorpio, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Escorpio, con el trabajo. Como siempre, ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Escorpio, en el trabajo. Vamos a ver, Escorpio, los que sí estáis trabajando y vais a estar en un momento en el cual tenéis que tomar una decisión, y es una decisión rápida, Escorpio. Será una decisión acertada, será una decisión que en cierto modo te traerá estabilidad, ¿vale? En el trabajo y económicamente, como no, todos los que estéis esperando renovaciones de trabajo, habrá renovaciones. Escorpio, todos los que os estéis preparando para algo, dicen que vais a tener noticias relacionadas con eso. Los Escorpio que no estáis trabajando, yo te diría, Escorpio, dice que tú estás generando dinero, pero que no tienes una formalidad, o el trabajo que te saldría sería sin un contrato de por medio, aunque dice durante este tiempo que estás en este lugar, que estarías como unos 2 meses aproximadamente, pues durante ese tiempo, dice, tendrás la oportunidad de elegir. Quiere decir que tú vas a tener otro trabajo en el cual si te harían un contrato, sí. Escorpio, que tenéis un negocio. Pues mira, Escorpio, tú tienes que tomar una decisión importante económica relacionada con tu negocio. Bien, dice, tienes oportunidad de crecer económicamente, pero en otro lugar. Bien, y esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia y tomar las decisiones que tenga que tomar. Vamos a seguir, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Por cierto, Escorpio, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Escorpio, respecto a tu economía, dice, tu economía va a ir avanzando de manera lenta pero progresiva. Todos los que estéis esperando que se abran caminos en el exterior que tengan que ver con tu economía, dice, esos caminos se abren, pero también implican la toma de decisiones. O sea que tú puedes mejorar tu economía, Escorpio, sí, dice, pero que también implica renunciar a algo. Escorpio, que estéis esperando, que estéis luchando por un dinero en concreto, dice, esta historia todavía no se ha terminado, Escorpio. Bien, dice, y llegará un momento en el que tú a lo mejor esto, Escorpio, lo des ya por perdido, dejarás de luchar por ello, porque llega un punto, Escorpio, que a ti no te compensa. Esto quiero que lo tengas en cuenta. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. Vamos a ver, Escorpio, que estáis solteros. Mira, mi queridísimo Escorpio, que dicen las cartas, todo depende de ti. Dice, se puede dar una situación en tu vida en la cual tú conoces a una persona importante, sí, pero ¿qué es lo que tú quieres, Escorpio? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque tú ahora mismo, Escorpio, estás con otros objetivos en tu vida. Entonces, cuando tú conoces a una persona y no tiene los mismos objetivos de vida que tú, o así lo entiendes tú, dice, no prestas atención a esto. No prestarías atención a esa persona, porque tú estás muy centrado, muy centrada en otras cosas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Por cierto, persona importante que podría aparecer en tu vida. Podría estar muy relacionada con el entorno laboral, no directamente con tu trabajo, puede ser indirectamente, Escorpio. Escorpio, que estáis solteros, comunicaciones, veo aquí con personas, Escorpio, pero no te llegan a llenar lo suficiente.
Escorpio dice que la persona que se fija en ti, que está muy relacionada con tu ámbito laboral, dice, es una persona que realmente se mueve mucho, que va y viene mucho a ese lugar donde tú estás, pero no es de ahí, no es de ese lugar, ¿no? Dicen que tú puedes tener un encuentro con esta persona, pero que no te planteas una relación o no te plantearás una relación. Ni tú ni esa persona, ninguno de los dos os plantearéis una relación seria en un principio. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que si esto se alarga, y te voy a dar una fecha, si se alarga 4 meses, ahí ya sí comenzarían a surgir los sentimientos entre vosotros dos. Bien, pero yo te veo, Escorpio, a ti realmente te veo como, no te voy a decir negado o negada, pero no te veo con la mente puesta ahora mismo en una relación estable. Vamos a ver qué más. Escorpio, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas. Escorpio, tú tienes los caminos abiertos a nivel sentimental. Pero claro, aquí dicen las cartas, no te planteas nada. De hecho, con esta persona que yo estoy viendo aquí, dice, mantendrás todo en la clandestinidad. Tú no vas a sacar esto a la luz, pero no porque tú estés con otras personas o esa persona esté con otras personas, porque no quieres sacarlo a la luz, porque como no te planteas nada serio, como esta persona a lo mejor no cumple los requisitos que tú buscas de una persona, pues en un principio tú no te vas a plantear esto. ¿Qué es lo que te digo, Escorpio? También, si esto dura el tiempo que yo te he dicho, que serían unos 4 meses, pues entonces ya sí surgiría algo más entre vosotros. También lo que dicen las cartas de Escorpio, que tú no has superado una historia del pasado, que el pasado a nivel sentimental aquí tiene que ver mucho, Escorpio, aunque en un futuro dicen las cartas que tú tendrás que tomar una decisión en tu vida, porque sí se cruzará alguien muy importante para ti, que será un poco más joven que tú, y digamos que ahí ya es cuando tú tomarías una decisión importante a nivel sentimental. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen que consideras que los temas del amor ahora mismo te inestabilizarían tu vida, que estancarían tus proyectos y que estás muy centrado en los proyectos de vida que tienes. Bien, así lo dicen las cartas. Así que, Escorpio, ya me contaréis cómo van las cositas, mi queridísimo Escorpio. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Mi queridísimo Escorpio, dice que si estáis preparados para un acontecimiento muy importante. Dice, si no estás preparado, prepárate, porque este acontecimiento, dice, es algo que tú quieres mucho, pero como no lo esperas, dice, remueve toda tu vida, ¿no? Dice, como que implica un cambio muy importante en tu vida, ¿vale? Este acontecimiento. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Casados, en convivencia y novios. Dice, esto es algo que tú querías mucho en tu vida. Dice, pero no, quizás inconscientemente no lo esperabas ahora. Bien, dice, y esto sucede, dice, y te implica un cambio. Entonces, por eso te dicen las cartas, ¿tú estás preparado para un cambio o puedes llegar a cambiar de opinión de la noche a la mañana, Escorpio? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio, casados,
en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios, Escorpio, cuidado con los embarazos, los que no queráis tener hijos. Aquí dicen acontecimientos de embarazo que pueden venir, que quizás no sea, puede haber un embarazo que quizás no sea buscado. Bien, Escorpio dice, decisiones a tomar de cara a futuro importantes en vuestra vida. ¿Dónde queréis estar? ¿Dónde vais a vivir? Dice, decisiones importantes en este aspecto. Dice, muchos de vosotros vais a plantear volver a lugares del pasado. Pero el plantearse uno de los dos, volver a lugares del pasado, dice, implica también un alejamiento entre vosotros dos. Esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia, porque entiendo que esto no será para todos. Tengo que decir que todos los que volváis a lugares del pasado, dice, podría implicar incluso una ruptura momentánea entre vosotros. Así que si podéis evitar esto, pues yo de vosotros lo evitaba. ¿Bien? Escorpio, casados en convivencia y novios. Hay un viaje. Dicen que este viaje lo podría cambiar todo en vuestra vida. Bien, sería un cambio muy importante en vuestra vida, Escorpio. Esto quiero que lo tengáis en cuenta. Un viaje que será un cambio, que producirá un cambio muy importante. ¿Vale? Marcará un antes y un después en la relación. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Tenemos mucho miedo a la traición, Escorpio, y si no nos damos cuenta que inconscientemente nos estamos traicionando a nosotros mismos, con pensamientos o con lo que sea, pero eso es lo que te dicen las cartas y esto es lo que yo quiero que tengas en cuenta en cierto modo también, Vamos a ver qué más. Es muy importante para vosotros, Escorpio, daros cuenta de que posiblemente haya alguien haciendo cosas raras en la relación, Ostras, que me sale embarazo otra vez, Escorpio, me sigue saliendo embarazo, sale embarazo de nuevo. Dice, y esto podría cambiarlo todo en la relación. Yo no te puedo hablar de ruptura, pero sí, dicen las cartas, dicen que en cierto modo frenaría algunos proyectos que vosotros tenéis. Digamos que este acontecimiento, dice, os lo descoloca todo, os separa de realmente lo que teníais en mente, ¿vale? Entonces por eso digo que os cuidéis, porque dicen que es algo que no es buscado en este momento, que hay otro tipo de proyectos en vuestra vida, Escorpio, todos los que estéis esperando un acontecimiento importante de un compromiso entre vosotros, ese compromiso se va a dar. Esto es algo inesperado también, un compromiso, una pedida o algo por el estilo. Escorpio, hay algo que te veo a ti. Sabéis que no me gusta mucho hablar de brujerías, porque en cierto modo no creo en la brujería, no creo que una brujería tenga el poder de dañar una relación, ¿no? Y mucho menos cuando hay sentimientos, pero sí creo que alguna tontería de estas que se hacen, se ponen velas y todos esos asuntos, te puedan nublar de la realidad, te pueden apartar de la realidad. Y eso es lo que yo estoy viendo a ti, Escorpio, que tú podrías estar viviendo en tu mundo, en tu burbuja, en un mundo paralelo que no te deja ser libre, ser tú mismo. Y esto podría estar afectando en tu vida y sobre todo en tu relación, pero primero en tu vida, Escorpio, Y esto quiero que lo tengáis claro, que indaguéis sobre eso, que os observéis a vosotros mismos, Escorpio, ¿bien? En una reunión que estaréis vuestra pareja y tú, Escorpio, vais a tener una traición que tiene que ver con una reunión con otra gente, que tiene que ver con amistades vuestras, Escorpio. Dice, esta traición, dice,
os hace ver a muchos de vosotros que os tenéis el uno al otro, dando paso a un compromiso y a una lealtad mayor en vuestra historia, ¿eh? Ya me contaréis, mi queridísimo Escorpio. Vamos a seguir. Ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Escorpio, tu mensaje especial del amor te dice. Escorpio. Tú tienes el poder de cambiar tu interior, de cambiar tu manera de ver la vida, de cambiar la forma de amar. Si tú cambias la forma de ver la vida, tus sentimientos serán diferentes. ¿Bien? Y esto cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Escorpio, seguimos con tu salud, no te me vayas. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Mi queridísimo Escorpio dice, vuelves a estar con cierta inflamación de vientre. Escorpio, cuídate el tema de posibles infecciones. Dice, si estás un tiempo con una temperatura inusual en tu cuerpo, deberías de prestarle atención. Vamos a seguir, mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje general. Tienes enfrente tuyo, Escorpio, digamos, un referente o una referencia muy importante que te puede liberar de muchos estancamientos que tienes en tu vida. Escorpio número 47 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, Escorpio, que te mando un besito fuerte. Y nos vemos en el próximo vídeo.